Es un presidente, pero vale por dos. Es de La Guaira y su nombre es Juan Guaidó. Donde quiera que va se repite la misma escena. El líder de la oposición, Juan Guaidó, se ha convertido en una especie de héroe nacional. Pero hasta hace un mes, muy pocas personas en Venezuela sabían su nombre. Desde el 23 de enero, cuando invocó una disposición constitucional para declararse presidente interino, ¡Culo! ha sido catapultado al estrellato. Recibimiento digno de una estrella del rock, parece que les gusta tenerle aquí. Es una oportunidad para Venezuela. Lo que nos gusta es la oportunidad de cambiar el país. Es lo que tenemos, conectado con la esperanza de cambiar todo un país. Y planea empezar cambiando el gobierno. Durante las 3 últimas semanas, Juan Guaidó ha encarnado un nuevo intento de la oposición venezolana de apartar a Nicolás Maduro del poder. ¿Pero de verdad puede hacerlo este antiguo líder estudiantil de 35 años? Tuve la oportunidad de conocer a Juan Guaidó después de uno de sus mítines en Caracas para hablar sobre el futuro incierto de Venezuela y de su turbulento presente. Mr. President, hola, hi. Very nice to meet you. I'm very well. How are you doing? Nice. That was very Eso ha sido bastante impresionante. Very inspirational. Muy inspirador. Conmovedor. Conmovedor, sí. ¿Ahora se ha acostumbrado a esto? Es decir, usted era un líder estudiantil, un político, pero todo esto es nuevo. Sí, esto es sin duda nuevo. Sin duda, pero tiene que ver con el momento que vive Venezuela. Un momento muy crítico, muy doloroso para todos, pero con ganas de salir adelante, ¿no? Un país que quiere creer en sí mismo y que esa es la muestra de que podemos salir adelante. Señor presidente, muchas gracias por hablar con nosotros aquí en Euronews. Nicolás Maduro me dijo que su campaña política, su movimiento político que describe como un golpe de Estado en contra suyo, ha terminado, ha fallado. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, Venezuela tiene años de construcción, de mayoría, construcción de un movimiento, una movilización, de convertir la unidad. Hoy el 90% del país quiere salir de esta crisis, una crisis generada por quien hoy usurpa funciones en Miraflores, una crisis generada humanitaria sin precedentes. 3.300.000 venezolanos, 15% de la población se ha visto en la obligación de emigrar, 53 puntos se contrajo el PIB venezolano, 2 millones% de inflación en el último año. Difícilmente un líder civil puede dar un golpe de Estado. Eso lo hacen los militares. Si fuera un golpe de Estado, ¿por qué sigo libre, dando entrevistas, generando movilizaciones, autorizando el ingreso de ayuda humanitaria, nombrando embajadores en el mundo? Entonces, pareciera que hoy está en Miraflores usurpando funciones, está desdoblado absolutamente de la realidad. Cuando vemos grandes movilizaciones, como la que vimos el 12 de febrero en Venezuela, sin precedentes, en 60 puntos del territorio nacional, cuando vemos un voluntariado organizándose para el ingreso de ayuda humanitaria de manera pacífica, entonces pareciera que hoy, y de manera alarmante, porque quien paga es la ciudadanía, Maduro está absolutamente desconectado de la realidad venezolana. Esta crisis, esta situación en la que Venezuela tiene 2 presidentes, se está alargando más tiempo del que muchos observadores esperaban. ¿Le preocupa que su movimiento pueda perder fuerza, perder impulso? Sí, Venezuela tiene un presidente legítimo encargado. Lamentablemente en Venezuela no hubo elección en el 2018 que nos ha traído a esta encrucijada. El artículo 233 de nuestra Constitución me habilita para asumir la presidencia encargada y producir unas elecciones realmente libres en Venezuela. Cuando vemos un Maduro cada vez más aislado, cada vez más retraído, que no tiene posibilidad de movilización, de que se desprende su base dura de movilización y de dirección. Porque, por ejemplo, Luis Ortega Díaz, quien era la fiscal, nombrada por Chávez, está hoy en el exilio. Miguel Rodríguez Torres lo mantiene preso.
todos los días se desprenden cuadros del chavismo. Así que el éxito de nuestro movimiento está garantizado. Crece en número, en movilización, en ayuda internacional, en reconocimiento, en legitimidad, en captar cada vez más movimientos, grupos sindicales, centrales sindicales, gremios, jóvenes, estudiantes, voluntarios. Así que el futuro para Venezuela está garantizado. Tenemos que atravesar este duro presente, donde la gente muere de hambre, donde quienes están hoy en el régimen niegan una emergencia humanitaria sin precedentes en este hemisferio, por lo menos. Así que la buena noticia es que el futuro hoy está garantizado para Venezuela y que Maduro se queda cada vez más aislado. Habla de un movimiento que está creciendo, que está recibiendo cada vez más apoyo. Pero este apoyo no significa nada si no tiene a las Fuerzas Armadas de su lado. ¿Está negociando con el ejército venezolano en este momento? Nosotros estamos hablando con todos los funcionarios, civiles y militares que estén dispuestos a lograr 3 objetivos que nos den paso a una mejor Venezuela: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Todo funcionario que esté además dispuesto a participar en ese proceso, además va a ser sujeto de amnistía y garantías. Es parte de los miedos que tienen hoy las Fuerzas Armadas. Claro que estamos hablando con funcionarios de todo nivel, insisto, civiles y no civiles. ¿Qué le ha dicho al ejército? Lo has visto, 27 sargentos manifestaron descontento en Cotiza hace 3 semanas, hoy están siendo torturados en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Un general de división de la Fuerza Aérea manifestó respaldo a nuestra presidencia encargada. Todos los días recibimos mensajes y llamadas, pero hay un sector que está siendo particularmente perseguido, torturado, que es las Fuerzas Armadas. Hoy en Venezuela hay 350 presos políticos, 160 militares presos, siendo torturados, perseguidos, sus familias. Venezuela hoy todavía vive una dictadura. Por eso te decía, no hay 2 presidentes. Hay un dictador cruel, muy cruel en Venezuela, y nosotros ejerciendo funciones para tener una elección realmente libre, que es el mandato constitucional que tengo. Eso es lo importante que también sepa el mundo en este momento. Así que hablar a las Fuerzas Armadas es central para producir una transición pacífica, que es lo que quieren los venezolanos. ¿Cuál es su plan a corto plazo? Que ingrese la ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero. Nos va a atender contener la emergencia. Estamos también, y no lo hemos hablado entre líneas, probando a las Fuerzas Armadas a ver del lado de quién está, si el ciudadano, de la Constitución, o alguien que hoy usurpa funciones y que incluso a la tropa profesional de las Fuerzas Armadas, a los cuadros de dirección media o a los mandos medios, los mantiene pasando hambre. No pueden vivir de su sueldo. Hoy el sueldo mínimo del venezolano es $6 al mes, es decir, no puede vivir nadie con $6 al mes, sino apenas sobrevivir. Así que esa situación no creo que le guste mucho ni a un militar, ni a un civil, ni a un enfermero, ni a alguien que pertenece al sindicato de transporte. Así que la situación en Venezuela es muy tensa porque un pequeñito grupo que se mantiene secuestrando parte de las armas de la República, la burocracia estatal, y todos los días nos hace más caro a los venezolanos el proceso de reconstrucción de la industria petrolera, el proceso de el montaje o remontaje del Estado de Derecho, de la libertad de expresión, de una elección realmente libre en el corto plazo. Pero, como decía, durante la concentración, el terreno de lucha lo elige el opresor. Y nosotros hemos puesto muchos sacrificios durante años de lucha en esta construcción de mayoría electoral, de mayoría ejercida en las calles. Y vamos a hacer todo lo posible para lograr salir de esta dictadura. Acaba de mencionar el salario mínimo en Venezuela. En sus discursos usted habla mucho de esta crisis y dice que la entiende, que usted mismo la ha estado viviendo. Mucha gente dice que las autoridades aquí en Venezuela no viven la misma realidad. Así que le pregunté a Nicolás Maduro qué creía que se podía comprar con 2.000 bolívares. No pudo o no quiso darme una respuesta. ¿Usted sabe lo que 2.000 bolívares pueden comprar? Puedes comprar, por ejemplo, un café con leche. En Venezuela no puedes comprar 1 kilo de queso. No puedes comprar, si lo encuentras, por cierto. O sea, porque hay cosas que no puedes comprarla porque no la encuentras ni siquiera. No puedes comprar una caja de antibióticos. No puedes comprar $1, por ejemplo. En Venezuela con 2.000 bolívares no compras $1. Entonces, ¿qué puedes comprar tú con $1 en Francia o en España? Entonces, aquí podemos comprar incluso menos, porque el poder adquisitivo, nuestra economía se dolarizó por la vía de los hechos, con 2 millones % de inflación. La gente trató de proteger su salario y los comerciantes o los empresarios empezaron a emparejar los costos con el dólar. Entonces, lo que yo compro con 2.000 bolívares
en Venezuela no puedo comprar un café con leche pequeño, o sea, que es parte de la idiosincrasia y la cultura venezolana, muy temprano en la mañana tomar un café con leche o compartir con alguien. Entonces, ni eso puedes hacerlo hoy en Venezuela. La situación es muy difícil. Algunos dicen que nunca ha estado peor. Algunos de sus aliados han dicho que van a apoyarlo hasta el final y todas las opciones están sobre la mesa, incluso una intervención militar. ¿Podría haber un baño de sangre, una masacre? ¿Todavía apoyaría eso? En Venezuela hoy hay un baño de sangre. En Venezuela hoy Caracas, donde estamos hablando tú y yo, es la capital más violenta del mundo. Del mundo. La segunda capital más violenta, o la segunda ciudad, perdón, más violenta del mundo es Valencia, que queda a 2 horas de aquí de Caracas. Y la quinta es Puerto Ordaz, que queda a 6 horas de aquí. Entonces, cuando hablamos de un baño de sangre, sobre todo la parte, o muy pequeña ya, de la izquierda internacional quisiera separar esto entre izquierdas y derechas, y que esto es un problema de un país que quiere hacerse de los recursos de Venezuela, porque es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Hoy en Venezuela hay un baño de sangre, producto que es el país más violento del mundo. Producto que el FAES, que es una unidad especial de la policía y las Fuerzas Armadas, asesina a sangre fría, los busca en su casa manifestante y los mata. 70 en apenas una semana. Hay 150 asesinados en las protestas del 2017. Entonces es controversial que se hable de eso. Entiendo que lo dicen porque esto pudiera llegar a una supuesta guerra civil. En Venezuela no hay posibilidad de una guerra civil. Y debo decirlo, porque nadie está dispuesto a inmolarse con Maduro. Nadie está dispuesto a inmolarse a alguien que no tiene futuro político, que no es reconocido por el mundo, que no tiene el respeto ni la lealtad de sus subalternos, que rompió la cadena de mando al no haber sido electo para ejercer un cargo que no le corresponde. Entonces esa opción, con lo cual asusta a Maduro, y por eso todos los días hace ejercicios militares y trota y se muestra con la tropa, mientras que nosotros estamos movilizándonos con la gente, con un voluntariado muy pacífico, vestidos de blanco, buscando la ayuda humanitaria, buscando donaciones para atender la emergencia. Así que no hay una posibilidad de una guerra civil en Venezuela ni un derramamiento de sangre, porque uno pasa todos los días y nadie está dispuesto a inmolarse por alguien que no tiene ningún tipo de aglutinamiento ideológico ni siquiera, y está buscando cómo salvarse él y no proteger a sus ciudadanos, primero, el derecho a la vida, el derecho a la sana alimentación, el derecho a las libertades sindicales, incluso. Y cuando dicen, por ejemplo, que hay una potencia mundial que quiere hacerse de los recursos de Venezuela porque este es el país con las reservas más grandes, es absoluto desconocimiento. Es nuestro principal cliente histórico en todo este proceso. O sea, nuestro principal cliente en la factura petrolera que se lo vende Maduro y Chávez es los Estados Unidos. El segundo es la India. Entonces es mucho desconocimiento decir que esto es por eso. No, nosotros se lo vendemos ya. Incluso Maduro se lo sigue vendiendo porque es el que le paga la caja. Así que no hay posibilidades de eso en Venezuela cuando ya está pasando. Cuando lo que estamos queriendo hacer nosotros es prevenir esa situación. Su principal cliente y también uno de sus principales aliados, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha llamado. ¿Qué le ha dicho? Bueno, me llamó el presidente Trump, como lo hizo el presidente Duque, incluso hace unos minutos, Sebastián Piñera, el presidente Emmanuel y los presidentes de Francia también. Hemos hablado con todos. Parte de lo que hablamos con Trump es el respaldo a la democracia, a nuestra constitución, al movimiento que dignamente dirigen y soberanamente dirigen los venezolanos. Y afortunadamente también en apenas menos de 3 semanas que tengo ejerciendo el cargo, hemos ya tenido el respaldo y la confianza de casi 60 países del mundo, lo que le da a un país como Venezuela, con grandes recursos, con grandes oportunidades, la capacidad de recuperación económica pronta. ¿Hasta qué punto es importante el apoyo internacional? No, es fundamental como es la movilización de nuestra gente. Hoy vivimos en una aldea global, hoy vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Nuestro principal cliente en materia petrolera es los Estados Unidos, el segundo es la India, luego Rusia y China, porque le vendimos petróleo a futuro en un negocio que hiciera hace algunos años Chávez. Entonces, este interrelacionamiento es fundamental para el desarrollo de mi país, de cualquier país en el mundo, y el soporte y la rápida confianza que hemos logrado. Hace unos días logramos $110 millones en apoyo de una coalición de casi 30 países en respaldo de emergencia humanitaria en Venezuela. Eso creo que es muy importante, cosa que este régimen no va a poder hacer porque no tiene un elemento fundamental en cualquier sociedad, que es la confianza.
Nicolás Maduro aún tiene algunos amigos importantes en el mundo. Habló de China, Rusia. ¿Se ha puesto en contacto con ellos? ¿Qué dijeron? Sí, queremos hablar con todos. Venezuela, Rusia y China tienen importantes inversiones en Venezuela, a nivel petrolero, a nivel de algunas obras que ejecutaron incluso el gobierno chino a través de su Banco de Desarrollo. El 90%, por ejemplo, de esas obras que ejecutaron están paralizadas. Trenes, centrales, azucareras, entre otras cosas. 90% de obras, casi 60.000 millones de dólares invertidos, paralizados. Hoy Venezuela pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo, 3 millones y medio de barriles de petróleo, a producir 1 millón de barriles de petróleo. Entonces, pragmáticamente, lógicamente, económicamente, financieramente, ¿le conviene a Rusia que un país que es su socio comercial produzca de 3 millones a 1 millón? Creo que la respuesta es obvia. ¿Le conviene a un país como China que el 90% de lo que invirtió en obras estén paralizadas? Creo que la respuesta es obvia. O sea, como es obvio para los venezolanos que con Maduro no se come. No va a haber democracia, no va a haber confianza, no va a haber préstamos para la reactivación de la economía. Entonces, todo lo que hemos visto alternativo es simple propaganda impulsada por un régimen que se quedó sin amigos, que se quedó sin respuestas, que simplemente niega una crisis ante una situación irreversible en Venezuela. ¿Pero estos líderes cogieron el teléfono? ¿Usted consiguió que alguien le hablara de cambiar su opinión acerca de Maduro? Estamos haciendo lo posible para que lleguen los mensajes. Nicolás Maduro está bajo mucha presión, una presión internacional sin precedentes. Pero también parece muy complicada su posición. La Corte Suprema en Venezuela ha impuesto una prohibición para viajar, restricciones financieras, han bloqueado sus cuentas corrientes. Usted habla de que miembros de su familia han sido intimidados. ¿Está preocupado de lo que le podría suceder a usted o a su familia? En Venezuela, ejercer política o ejercer oposición te puede costar hasta la vida. Así le pasó a Fernando Albán, por ejemplo, que fue asesinado en manos del SEBIN. Era, en paz descanse, un concejal de Caracas. Te puede costar la libertad, como Leopoldo López tiene 5 años preso, o como Juan Requesens, diputado que está secuestrado, o el exilio, como Carlos Vecchio, David Smolansky, Julio Borges, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Lester Toledo, entre otros. Te puede costar el asilo, como Freddy Guevara. Claro que hay un riesgo de vida hacer política en Venezuela. La persecución judicial que intentan en mi contra, la persecución, también se la hacen a los sindicatos. Rubén González, principal sindicalista de empresas básicas, industrias básicas en Venezuela, acero, entre otras cosas, está preso. Así, imagínate que curioso, un supuesto gobierno o régimen de izquierda que encarcela a líderes sindicales. Ahí evidentemente es una contradicción bien profunda de este régimen. Así que mi preocupación no va con que me pueda costar la vida o la libertad. Nosotros hemos entregado nuestra vida al servicio público y sabemos los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Nuestro único miedo en este momento es que se normalice una situación como la que vive Venezuela, que vas a un hospital y los niños mueren de desnutrición o deshidratación, que vas a un hospital y no puedes comprar un antibiótico, algo tan sencillo como un antibiótico para atender una fiebre. Eso no lo puedes comprar en Venezuela. Que si es algo más grave, por ejemplo, como le pasó a un activista nuestro y le entra una bala en un muslo que no debió perder la pierna, se le gangrenó porque no tienen alcohol en el hospital y perdió la pierna. Entonces, esa es nuestra preocupación, que nuestros niños crezcan con el sueño de irse de su país y emigrar porque no encontraron oportunidades en el país que los vio nacer. Entonces, no tiene que ver con la cárcel y por eso no nos hemos detenido ante esas amenazas. Me gustaría hablar sobre petróleo. Es la única fuente económica para Venezuela. Ha nombrado a un nuevo director para Petróleos de Venezuela y Citgo. ¿Cómo va a funcionar? Porque estas compañías ya tienen presidentes. Este anuncio tiene implicaciones legales y financieras. Sobre todo legales. Inicialmente nombramos una junta ad hoc de PDVSA, que es la dueña de Citgo Holding y Citgo Corporation. Nombramos esas juntas directivas para poder tomar control del activo, en este caso al gobierno del mundo, reconocernos como presidente encargado, ejercemos funciones como presidente encargado y al tener jurisdicción venezolana y americana estamos en el proceso de tomar control de la Junta. Entonces Citgo, que es una refinería básicamente en los Estados Unidos que refina petróleo extra pesado, es decir, el tipo de petróleo que tiene
Venezuela, y por eso fue un negocio estratégico para nuestro país durante años, porque refina el tipo de petróleo que nosotros producimos. Entonces, por eso te decía, y por eso, entre otras cosas, Estados Unidos es el principal cliente de nuestro petróleo. No pudiera yo vender azúcar a un diabético. El petróleo extra pesado debe ser vendido a refinerías que puedan procesarlo para tenerlo en producto terminado. Eso pasa principalmente en Estados Unidos, la India, China. Así que en los próximos días ya tomamos control de Citgo operativamente, y legalmente va a seguir operando de manera normal. Por la baja de la producción petrolera en Venezuela de 3,5 millones, 3 millones a 1 millón, lamentablemente solamente estamos enviando apenas 100.000, 110.000 barriles de los 700.000, 800.000 que puede procesar en este momento la refinería que tenemos en Citgo en este momento. Así que, para tranquilidad de los acreedores del mundo financiero, va a ser una transición muy tranquila, y además va a dar pie a que sea lo propio cuando podamos tomar control de una PDVSA muy destruida en Venezuela. PDVSA llegó a ser la tercera industria petrolera más importante del mundo. Hoy lamentablemente está absolutamente endeudada, quebrada y desmantelada producto de un muy mal manejo. Usted reclama elecciones, y usted ha estado hablando mucho de la importancia de tener elecciones libres en este país. ¿Va a concurrir en las elecciones? ¿Está en su mente pasar de presidente encargado a presidente de Venezuela? Mi rol en este momento es de articular a todos los sectores, es de coordinar, de liderar un proceso inédito, muy complejo, donde estamos enfrentando una dictadura, la persecución, el asesinato político, una crisis dramática social. Así que ese proceso de quién va a ser nuestro candidato, cuando digo nuestro, porque vamos a tener un solo candidato en todos los factores que hemos aglutinado a la Unión, debemos dejarlo para una vez cese la usurpación y logremos aglutinar a todos los sectores. Hablar en este momento de una candidatura más bien separaría. Entonces no es lo que quiere ningún venezolano en este momento. ¿Y qué es lo próximo para Venezuela? Felicidad, esperanza, la recuperación de nuestra industria, generar empleo, ser el país que siempre fuimos de brazos abiertos. Somos hoy todavía el país, por ejemplo, con la segunda colonia a nivel mundial más importante de italianos. Hoy son italo-venezolanos, de españoles, de colombianos en su momento. Fuimos un país de brazos abiertos, de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque había muchas oportunidades, porque tenemos un clima privilegiado, porque tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, porque tenemos reservas minerales, potencial de industrias básicas. Entonces, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Un futuro pleno de oportunidades una vez recuperemos nuestro Estado de Derecho, nuestras oportunidades, seguridad jurídica para que atraiga la inversión del mundo a Venezuela, y un país de libertades. Señor presidente, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. Un placer.